Ángel Leal, que también nos habla a veces de los temas que están pasando con inmigración, pero hoy, abogado, vamos a concentrarnos en esto, ¿no? Porque es interesante lo que está sucediendo en las cortes. O sea, Trump tiene que por obligación asistir al juicio que se le está llevando a cabo en Nueva York. No estuvo allí en las audiencias del Tribunal Supremo, tampoco es obligación que estén los que están vinculados en el caso. Pero, ¿qué opina usted de lo que ha estado pasando? Primero comencemos con el del Tribunal Supremo y después hablamos un poquitito del de Nueva York. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Johnny. Un placer saludarle. El caso del Tribunal Supremo es súper interesante porque en realidad ya estamos viendo que la Corte está balanceando dos posibles peligros. El peligro de que el presidente exceda su autoridad ejecutiva como presidente, como mandatario, y que esté de la ley, y el peligro que la fiscalía, una fiscalía agresiva, lo pudiera juzgar por actos en su calidad oficial y no de que el presidente no exceda lo que la ley permita, pero por otro lado de que una fiscalía no lo esté procesando por motivos políticos. Pero es interesante esto, ¿no, abogado? Porque a cierto punto ya estaba como entredicho y nunca se había retado lo que son las protecciones que puede tener el presidente de los Estados Unidos, porque como mandatario, como tal, tiene que tomarse muchas decisiones, ya sea para lo que es la defensa del país o a veces algunas que en el pasado no resultaron como eran. Eso podría tener una implicación también, porque eso es uno de los argumentos que también están sopesando los magistrados, ¿no? Efectivamente, porque en realidad se sobreentiende que hay una inmunidad presidencial para sus actos oficiales, Ujú. pero en realidad no está codificado. En parte esto es basado en la política del Departamento de Justicia, que entonces toma la determinación si el presidente actuó o no dentro de su capacidad ejecutiva. También estaban tratando de argumentar que un presidente siempre tiene la opción de revisar sus acciones con su fiscal general para asegurar que está actuando dentro de la ley y dentro de su ámbito presidencial y que por lo tanto no está incurriendo en alguna ilegalidad. Por otro lado, el equipo de defensa del expresidente Trump, que prácticamente todas sus acciones pudieran ser consideradas parte de su mandato y que por lo tanto está siendo indebidamente acusado de acciones que él tomó de acuerdo a su mandato. Entonces, la Corte Suprema creo que va a tener que definir en qué momento la inmunidad termina y deja de existir dependiendo de cómo definen actos oficiales y actos privados. O puede ser también, abogado, que solamente definan los casos que están al frente y en los que está definido qué Exacto. implicación tiene en los otros casos, ¿no? Porque estamos hablando de algo que podría tener repercusión en muchos de todos estos procesos que tiene. Él tiene como 95 cargos más o menos, ¿no? Pero ¿qué implicación tendría dependiendo del fallo? Bueno, sí, directamente afecta el caso del 6 de enero de Washington, D.C., donde tiene cuatro acusaciones: conspiración de defraudar a los Estados Unidos, conspiración contra derecho y dos cargos teniendo que ver con obstrucción de un procedimiento oficial. Afectaría ese caso, afectaría el caso de Georgia, que tiene que ver con acciones que él tomó, tendría que ver también con el caso de West Palm Beach, de los documentos clasificados, en el sentido de que hubieron acciones ahí que tomaron lugar dentro de su mandato, hubieron cosas que sucedieron después del mandato, pero en realidad afectaría todo el litigio. No sé si alcanzaría el caso de Nueva York, pero los demás casos creo que sí quedan atados. Claro, en torno a lo que es lo que tiene que ver con el 6 de enero, porque también hay otro caso que escuchó la Corte que podría tener implicación, ¿no? O sea, todo depende de una serie de fallos que tiene que dar el Tribunal Supremo, porque esta es de la inmunidad presidencial o no, o de con estos casos del 6 de enero, para poner en contexto eso, abogado. Sí, efectivamente, es el caso de Joseph Fisher. Y los argumentos orales ocurrieron creo que la semana pasada. Ujú. Y básicamente al señor se le acusa de obstrucción de un procedimiento oficial. Era uno de los manifestantes, una de las personas que participó en la protesta. Recuerdo que creo que ingresó al Capitolio. Entonces, el argumento del equipo de defensa de Fisher es que ese estatuto federal en particular tiene que ver más bien con la destrucción de documentos y que las acciones que él tomó ese día de participar en la manifestación, en participar en el ingreso al Capitolio, porque en realidad él no destruyó evidencia
producto de ese procedimiento oficial y que por lo tanto no debería ser acusado. Ese argumento, si llegara a correr con éxito en el caso de Joe Fisher, ya entonces pondría en duda al menos 2 de los 4 cargos que enfrenta el presidente Trump en el caso de Jack Smith en Washington, D.C. Ese y otros también que ya han sido juzgados en lo que tiene que ver con... Una de las cosas que muchos analistas, y no sé si usted estaría también en esa categoría, han estado mencionando es cómo normalmente se identifica el crimen para poder codificarlo de acuerdo a las leyes que se violaron. Aquí, al parecer, hay una serie de cómodos que han estado haciendo para poder formular esos cargos y que eso seguramente va a ser minuciosamente revisado cuando se produzcan ya los fallos en caso tal de que sean adversos contra el expresidente y que pueden ser bastante significativos a la hora de apelación. Sí, efectivamente. Y en el caso de la obstrucción de un procedimiento oficial, tanto en el caso de Fisher como en el caso del expresidente Trump, en realidad lo que está argumentando, repito, ese caso, ese estatuto vino a consecuencia del caso de Enron y tuvo que ver con destrucción de documentos. Entonces están argumentando que eso tiene que ver con la destrucción de documentos. El Departamento de Justicia está argumentando de que el estatuto no especifica que tiene que necesariamente ser nada más que destrucción de documentos, que puede ser cualquier actividad, cualquier acto que cometa el acusado para interferir con un procedimiento oficial y que no es limitado simplemente a la destrucción de documentos. Entonces, la Corte otras acciones que no necesariamente tengan que ver específicamente con la destrucción de documentos. Lo que me lleva al de Nueva York, porque en el de Nueva York también hay algunos, y he estado leyendo algunos que están mencionando que parece que una de las cosas que le faltaba a la defensa era el cargo específico por el cual el fiscal estaba procesando a Donald Trump y que parece que solo hasta cuando se dieron los argumentos y comenzaron a presentar los testigos era la violación de un estatuto, pero que tenía que ser probado a través de terceros, pero se complica porque se supone que la violación original tiene que ver con un delito federal. Esto es un poco, uno tiene que seguir como el hilo y uno no es abogado como para poder entenderlo, ¿no? Pero usted nos puede elaborar un poquitito más en ese caso, que es el que se estaba ventilando. Registros comerciales falsos o falsificación de registros comerciales. Ok. Uh-huh. Para que eso ascienda a un delito mayor, es un delito menor en el estado de Nueva York. Para que ascienda a un delito mayor, si pueden demostrar que la falsificación de los registros comerciales se hizo con el propósito de cometer otro delito, asciende a un delito mayor, lo cual es castigable hasta con 4 años de cárcel. En parte, esto era necesario para poder cumplir con el estatuto de limitaciones, es decir, el tiempo de cargos contra el exmandatario. De tratarse de un delito mayor, estaban a tiempo todavía de poder presentar el caso. Pero la realidad es que lo que están tratando de demostrar es que la falsificación de los registros comerciales se hizo con el propósito de violar leyes estatales de Nueva York y federales teniendo que ver con elecciones y campañas electorales y específicamente el financiamiento de las campañas electorales, que sí es federal. Sí hay un estatuto en Nueva York teniendo que ver con campañas electorales y teniendo que ver que es ilegal influir corruptamente una elección en el estado de Nueva York. Y lo que están se ocultó del pueblo americano una información referente a la presunta relación con la actriz porno Stormy Daniels, que esa información de haberse publicado, haber llegado a la luz pública, pudo haber afectado el resultado electoral porque los votantes hubieran tenido beneficio de esa información antes de haber votado y que todo esto fue como una conspiración o un complot para ocultar la información de los votantes para que tuviera mayores un delito dentro del delito que están acusando. Pero que en el original, que es el federal, no lo procesaron, ¿no? Porque se supone que había un delito mayor, que es la violación de la ley federal electoral, que son bien estrictas, ¿no? A él no, sin embargo, a Michael Cohen, y a él lo nombran en la acusación como co-conspirador no acusado. Claro, pero la Fiscalía Federal lo investigó y decidió no juzgarlo. Si él no hubiera sido Donald Trump, ¿usted cree que ese caso hubiera avanzado? ¿El de Stormy Daniels? Yo pienso que las leyes de financiamiento de campaña, hay límites de donación. Hay límites de donación para individuos, hay límites de donación, compañías no pueden donar, hay límites de donación para comités de acción política.
no hay límite para donar a tu propia campaña. O sea, el candidato puede donar lo que es conveniente. Claro, pero aquí lo que Pero hubo fue supresión de información, ¿no? Es decir, porque el que está testificando hasta efectivamente, ahora es el que era el efectivamente, ejecutivo es lo que del National es Enquirer, que dice, yo estaba acostumbrado a pagar las historias y y esta es la segunda, ¿no? Porque estaba en un testimonio sí, anterior a otra mujer que decía que era, que sí, había tenido un hijo con Donald Trump también y le pagaron a un security, ¿no? O sea, sí, hay un atrapar y matar. Estas historias no es ilegal. Eso no es ilegal. Lo que pudiera ser ilegal es que si se hizo con fines de electorales, de campañas electorales, entonces está sujeto a las leyes de financiamiento de campañas electorales. Ahí es donde pudo haber habido presuntamente esta ilegalidad de haber mal clasificado el pago a la actriz Daniels de tal manera que violaba esa ley federal y presuntamente complicado porque él no estaba aspirando a un puesto estatal, está aspirando a un puesto federal. Lo que pasa es que residía en sí, Nueva York, ¿no? Por ahí es que están tratando de vincularle. sí, y estaba en la boleta electoral de como candidato presidencial. Claro, pero es una contienda federal. Las leyes federales son totalmente diferentes a las estatales en todos los estados, ¿o no? Pero hay una ley estatal en Nueva York que dice que es ilegal corruptamente influir en el resultado electoral cometiendo actos ilegales. Entonces ellos se están basando en esa. Es permitido en el estado de Nueva York por la falsificación de registros comerciales alegar que la subsecuente presunta ilegalidad tuvo que ver con una violación de una ley federal y no estatal de Nueva York. Es parte de lo que tendrá que determinar el juez Merchan y ese jurado. Claro. Ahora, en lo que tiene que ver con la mordaza que estaba anunciando el magistrado, porque y en plena campaña electoral todavía no ha decidido, ¿no? Está parece que no se sabe qué va a hacer en ese sentido, porque está un poco complejo eso, ¿no? Sí, y yo creo que va a ser una decisión escrita porque va a ser apelada. Y bajo la ley de Nueva York, básicamente por que él considere, cualquier violación de la orden de mordaza que tiene que ver con el equipo de la corte, el equipo de apoyo, no el juez, pero con esas tres categorías de personas. Por cada violación, $1,000 de multa, posible pena de 30 días de cárcel. Vale la pena destacar que la Fiscalía de Nueva York no está pidiendo encarcelamiento, pero sí se molestó el martes cuando esta audiencia tomó lugar sobre la moción de la Fiscalía de que hubo una violación de la orden Mordaza. Se molestó con el abogado del presidente Trump, pidió un ejemplo de cómo esto en realidad era discurso político y no simplemente atacar miembros del jurado, testigos, miembros de la corte. No respondieron de una forma adecuada de acuerdo al juez Merchan, pero al final no falló, lo está tomando bajo consideración, seguramente emitirá una decisión escrita y eso va a ser apelado. Claro. ¿Y usted cree que ese juicio se va a demorar mucho, el de Nueva York? Creo que se nos congeló ahí la imagen porque no se mueven. Estamos conversando con el abogado Ángel Leal, lo tenemos aquí vía Zoom, de pronto para los que nos están siguiendo también con las cámaras. El expresidente Trump. Ahora sí ya regresamos, ¿verdad, abogado? Se nos congeló un poquitito ahí la imagen, lo veíamos, pero no se Pero movía. Se nos quedó quieto el abogado. Pero ya ni me acuerdo qué le estaba preguntando. Pero, en esto, ¿usted cree que se va a demorar mucho el juicio o no? el de Nueva York Ajá, va a demorar, yo creo que probablemente va a demorar de 4 a 6 semanas. de 4 a 6 semanas. Eh, y creo que va a coincidir con la decisión Corte Suprema referente al tema de la inmunidad presidencial, porque yo creo que no va a ser una decisión rápida, creo que muchos jueces van a querer opinar Sí. sobre el tema, van a haber distintas decisiones, obviamente será también para fines de junio y por lo que estoy entendiendo, y esto es mi especulación legal, Ujú. yo creo que probablemente el caso sea devuelto a la Corte Federal ante la jueza Choquel para que haya más investigación de hechos y más determinaciones de las acciones del presidente Trump y clasificar cuáles son las que son presuntamente actos oficiales y cuáles son las que presuntamente pueden ser consideradas actos en calidad personal. No, ¿cómo hace uno para seguir eso? Tiene que tener un tablero y todo eso. Ahora, una de las cosas que no se va a influenciar
es la relacionada con el caso de los documentos clasificados, porque eso sucedió después que él era presidente, ya no era presidente de los Estados Unidos, ¿no? En gran parte, estoy de acuerdo. Yo creo que hubieron ciertas cosas que el almacenaje, parte de eso pudo haber ocurrido durante el mandato, pero no veo que se pueda... Es un acto oficial clasificar los documentos entre personas, es lo mismo, entre documentos personales y documentos que tengan que ver con el mandato ejecutivo. Entonces, desde ese punto de vista, sí pudiera tener algún tipo de impacto sobre el caso, pero tienes razón, la mayoría de las acciones que se alegan son acciones que se tomaron donde él tiene la responsabilidad de entregar esa documentación al Archivo Nacional de Registros. Así que vamos a ver, pero creo que de todos estos casos, posiblemente el menos queda afectado con este tema de la inmunidad presidencial. Claro, ahora falta ver cuál es la porción que gana o pierde dentro de la decisión que haga el Tribunal Supremo allí de los Estados Unidos. Bueno, ya hablamos del de Nueva York, el de los documentos. ¿Cuál otro nos faltaría? El del 6 de enero de también Georgia está paralizado porque está pendiente también de este fallo, ¿no? ¿Y el de Georgia? ¿Y el caso Bueno, de Georgia? es que el de Georgia también como se enlodó con lo de la fiscal. Se tienen que reorganizar ese tema del posible conflicto de interés, que el abogado Nathan Wade se haya tenido que retirar del caso, Willis sigue en el caso, el juez contento con mucho de lo que ocurrió durante todo ese proceso. Ya creo que ese caso quedó dañado, no inhabilitado, pero lo que queda de ese caso de la Corte Suprema. Y por otro lado, aunque Donald Trump oficialmente no fue enjuiciado, pero sí fueron enjuiciadas 18 personas en Arizona, ¿no? Relacionada con suplantar a electorales y otra serie de cargos que tienen que ver con todo ese proceso que se dio en Arizona. Pero si esas elecciones fueron ya va a ser hace 4 años, estos cargos los sacan ahora y no lo pudieron hacer antes. Es como una pregunta también que están coincidiendo justo con las elecciones de 4 años. Bueno, buena pregunta. Y hay un tiempo de prescripción, hay un proceso investigativo, eso demora, y cuando consideren que tengan causa probable de acusar a alguien de cometer un delito, entonces obviamente la intención es causa probable ante de un gran jurado para acusar a alguien de un delito mayor. De hecho, hoy mismo me entró un correo electrónico del Departamento de Justicia de que 3 personas recientemente han sido acusadas por los eventos del 6 de enero y estamos en abril del 2024. O sea, que son casos que siguen a medida de que ellos hagan sus investigaciones, y estas investigaciones son extensas, deben de ser extensas, y realmente nunca debe de haber presentación de cargos formales a no ser que ellos consideren que tengan causa probable de acusar a alguien de un delito mayor, lo cual es una consecuencia tremenda para el acusado, aunque se haya hallado no culpable finalmente. Es una decisión que tienen que tomar con mucha seriedad y tener que demostrar o convencer a un gran jurado que hay causa probable de que pudo haber ocurrido este delito. Entonces, el proceso del Departamento de Justicia o de cualquier fiscalía tiene que también tomar en cuenta de no presentar cargos frívolos si no hay causa probable. Me encanta su defensa de la ley, pero a veces quedas a criterio del fiscal y a ver a quién le van a procesar rápido. Usted como abogado de defensa sabe eso mejor que yo, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que estamos ahí. Porque a veces usted dice, uy, yo pensaba que se iban a demorar más con los cargos y de una vez salen. Hay una serie de factores que influyen también, ¿no? Además de todo lo que usted mencionaba, pero para que sea más expedito el proceso, depende de qué tanto los medios de comunicación esté sonando, etcétera, 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 ¿no? No, aunque le digo complejo discutir temas legales con usted muchas veces es un reto superior muchas veces a lo que tengo que discutir con fiscales y jueces. Así que bueno, tratamos de informarlo un poquito para mostrar las dos caras. Claro, usted ha hecho muy buen trabajo de informarse. Usted sigue la Corte Suprema, porque si la sigue me gustaría conocer su opinión de la audiencia de ayer que está relacionada con el tema del aborto, que va... Es un estado en el que tienen una serie de restricciones y a raíz de una orden que se emitió por parte de la administración Biden de todos aquellos hospitales que reciben recursos del Medicare
tienen que atender a las personas y eso podría entrar como en disputa con las leyes que están aprobadas en ciertos estados donde hay una serie de restricciones un poco más severas en lo que tiene que ver con el aborto. Esa fue una audiencia ayer que fue bastante interesante. Si la escuchó, me gustaría conocer su opinión porque esto no estaba dentro de lo que le comentaban, pero si No, lo tiene, me gustaría hablar sobre eso. sí, vi algo de eso y es un caso muy consecuente. Ujú. Y en realidad el argumento de la representante del Departamento de Justicia era de que, sin embargo, el mandato federal es que si el aborto es recomendable para proteger la salud de la mujer, que en teoría una sala de emergencia en un hospital que recibe fondos federales se le tiene que brindar esa atención médica. Entonces hay un conflicto entre la prohibición de aborto del estado de Iowa y este mandato federal que la corte tiene que decidir, y en realidad parece ser que esta decisión va a depender de dos votos, el de Roberts y el de Amy Coney Barrett, que yo creo, y ella se dirigió mucho a ellos dos porque parece ser que van a ser los votos determinativos. Este es un caso muy debatible, va a ser una decisión muy estrecha, creo que va a ser 5-4 de alguna forma u otra, pero sí hay un conflicto aquí si la administración Biden está incursionando sobre los derechos estatales del estado de Iowa o si el estado de Iowa está de alguna forma violando el derecho constitucional de la mujer de recibir una atención. Mencionaba el de Iowa era que ya ellos tenían las excepciones para salvar la vida, es decir, que ya eso estaba incluido dentro del argumento que estaban presentando, ¿verdad? Sí, esto va un poco más allá. No es Ajá. solo, ellos, el departamento está argumentando de que no solamente salvar la vida, pero cuando es la medida médica más indicada por el beneficio de la salud de la mujer o la paciente. Y ahí está la parte de que, porque son recursos federales que le llegan a los hospitales. Esa va a ser interesante, ¿no? Porque es como Sí, que muy hasta, interesante. hasta qué tanto va a ingerir el gobierno federal a través de esa orden, esa directriz, y además que va a depender de que ocupe la Casa Blanca, porque eso se parece como a los recursos que daban para el exterior, para realizar abortos, que dependiendo quién era el presidente, pues quitaban esos recursos y llega el otro y viene y lo quita, ¿no? Pero si se produce Sí, una decisión del tribunal, ya queda resuelta ese interrogante, ¿no? es correcto, pero tienes toda la razón, que como es un directriz ejecutivo a nivel administrativo, en realidad, en un nuevo mandato, eso puede ser retirado. Así que sí, tienes razón, el resultado electoral también tendrá mucho que ver con esa medida en particular. Muy bien. Bueno, y ya que lo tenemos aquí, ¿hay alguna otra noticia de inmigración que nos quiera actualizar a propósito? Bueno, sí, el de la Corte Suprema, este caso es súper interesante, Ujú. tatuajes. Oh. Y este caso se comentó esta semana en la Corte Suprema y tiene que ver con una cláusula del Código de Inmigración que es importante, es la sección 212A3A, que dice que si un solicitante de visa eh, es, o el gobierno tiene motivo de creer o pensar que está viajando a los Estados Unidos con la intención de cometer ilegalidades, esa persona no se le puede dar una visa y no hay un perdón. ¿Y a qué me refiero? Esta cláusula en particular se usa generalmente para aquellas personas que sospechen que han estado en maras o pandillas. Ujú. Entonces, en este caso en particular, la acción con algún grupo, una mara o pandilla, y le negaron la visa. La esposa, ciudadana americana, dicho sea de paso, abogada de derechos civiles, demanda exigiendo de que se le está violando el derecho constitucional de ella de poder casarse con la persona con quien se casó y que tampoco le dieron debido proceso legal, porque es cuando le niegan la visa a una persona como esta, es una carta muy escueta que nada más que nombra la cláusula bajo la cual la persona quedó inadmisible al país sin una explicación profunda. Entonces, esos dos temas, si hay el derecho constitucional de la esposa ciudadana americana y si hubo debido proceso legal en la forma en que le negaron la visa, se argumentó esta semana en la Corte Suprema, y ese caso es súper importante para los inmigrantes que nos estén escuchando, que estén en este tipo de proceso, pues cuando hay tatuajes, esta posibilidad existe y es importante prestar atención a este caso. ¿Y usted cree que se va a inclinar hacia dónde? ¿Es muy difícil? No tengo una buena lectura en ese caso. La Corte Federal, si mal no recuerdo, el noveno circuito federal de apelaciones, Ujú. determinó
de que ella sí tenía su derecho constitucional y que no se cumplió con el debido proceso legal. Es una corte conservadora, es inmigración, hay gran discreción a la rama ejecutiva en temas migratorios, así que queda por verse, pero no puedo decir que estoy optimista, pero tampoco tengo una lectura muy clara Muy como claro. pueda decirla. 50-50, vamos a ponerle. Muy bien. Pues abogado, como siempre, muchas gracias por estar aquí con nosotros y seguiremos analizando todos estos temas. Uno va aprendiendo un poquitico más de leyes cada vez que va conociendo más de todo esto y de los estados, ¿no? Porque es donde están Como ventilándose no, estos no, casos. oiga, la gente, esto es una cátedra, así que yo nunca... No, pero porque ustedes son los expertos. Muchas gracias. Muy Como no, yo, amable. Hasta luego.